Entonces, compañeros, ¿qué es un transformador? ¿Alguien me puede decir para qué sirve eso? Para reducir o aumentar o reducir la potencia. Sí, muy El bien. voltaje y la Sí. potencia. Aumenta o disminuye el nivel de voltaje de un circuito o de un circuito a otro. Sí. Básicamente eso es lo que sería. Aquí está una definición, dice que es un transformador. An electrical device that transfers energy by magnetic induction from one circuit to another. Usually the voltage and current are transferred from one level to another. Es un dispositivo que transfiere energía a través de inducción magnética, compañeros, de un circuito a otro. Usualmente el nivel de voltaje y corriente son transformados de un nivel a otro nivel. Lo que ustedes ya me decían, aumenta o disminuye también el nivel de voltaje en un circuito, ¿sí? O de un circuito a otro. Y todo esto es a través de inducción magnética, ¿sí? Entonces, este tema de transformadores también es bastante extenso, compañeros. Es mucha información la que podríamos nosotros estar viendo de transformadores. Vamos a dar una pequeña introducción a lo que sería un transformador, sus componentes y eso. Y luego pues nos vamos a digamos que ya enfocar en lo que sería netamente necesario para el examen. Vamos aquí con unos componentes también básicos, porque el transformador tiene muchos componentes, pero revisemos aquí los más básicos. Entonces, tenemos ahí un transformador y me dicen arriba hay una parte que dice primary bushing, ¿sí? Estos serían, compañeros, las terminales del primario del transformador, ¿sí? Si hacemos aquí el dibujo de un transformador, sería algo entonces como esto, ¿sí? Este sería el símbolo para un transformador. Que esto de acá son devanados, compañeros, son bobinas, coils, ¿sí? Es arrollamientos de cable, por eso es que se ve el símbolo como así, porque eso es enrollar cable. El transformador, digamos que a grandes rasgos se compone de dos bobinas, una bobina de alto voltaje y una bobina de bajo voltaje, a grandes rasgos, ¿sí? Esas bobinas, ¿sí? Otra vez estamos diciendo, es cable enrollado en un núcleo que es de un material que sea ferromagnético, ¿sí? Ahora, esas bobinas de alto y bajo voltaje también le podemos decir primario y secundario, bobina primaria y bobina secundaria. Un transformador puede aumentar el nivel de voltaje o lo puede disminuir también. Nosotros vamos a suponer acá, todo lo que vamos a estar trabajando, que los transformadores son reductores, ¿sí? Son step down transformers. Aunque también, ya como lo mencionamos, pueden ser elevadores o step up transformers. Pero vamos a suponer acá, y porque así lo toma el NEC, que son reductores los transformadores. O sea que yo tengo un nivel de voltaje alto, o sea, al transformador le llega un nivel de voltaje alto, pongámosle por ejemplo 1000, ¿sí? Esto sería entonces el high voltage, y lo va a disminuir a un nivel de voltaje, pongámosle por ejemplo 240. Esto sería entonces low voltage. Entonces, de esta manera el transformador es, como dijimos, step down, reductor. Y el lado de high voltage sería entonces el primario del transformador, el primary side, ¿sí? O el devanado primario, el primary winding. Y este lado de acá entonces va a ser el secundario, ¿sí? Entonces aquí lo que tenemos, compañeros, serían las terminales donde se conectan los cables de alto voltaje, ¿sí? Los del primario, ¿sí? Tenemos aquí la tapa, ¿sí? El tank cover. Parece más de no, gracias, Échate la pinche paleta, hombre. no, es que comí la paleta aquí. Sí, la tapa. No se chivien. Dice que tal así, yo así. Ya les digo, güey. Sí, la tapa
tapa del tanque, ese cilindro donde es el transformador, ¿sí? Donde aquí están por dentro esos devanados, ¿sí? Este transformador, compañeros, es un transformador grande y por dentro esos devanados están sumergidos en aceite, aceite que tiene, digamos, la característica de enfriar, ¿sí? ¿Cuál es la razón de por qué están en aceite? Para enfriar esos devanados, ¿sí? O sea, ese transformador es de 833 o no estoy viendo bien. Es grande. Sí. Solo que me gustó esta imagen porque trae como la verdad los componentes básicos. Hay muchos componentes, pero esto trae lo básico, ¿sí? Buen aporte o buen apunte lo que dice Pablo. Este numerito de acá que es 833, de pronto ustedes no lo alcanzan a ver, es el kVA rating del transformador, es la potencia de ese transformador, ¿sí? O sea, este transformador es de 833 kVA, eso es un burro de transformador, o sea, ¿sí? Pero eso no irá a montar en un poste, No, probablemente no, sí, eso está más abajo, eso es una subestación, y eso es pequeño, pero, ¿sí? Ahora, esta potencia, compañeros, ¿qué hace el transformador? Dijimos, el transformador toma un nivel de voltaje y entrega un nivel de voltaje más bajo. Lo que necesita la carga, pero él lo que está haciendo es recibir una cantidad de potencia, ¿sí? En ese caso 833, por ejemplo, pero pongámosle acá un valor más normalito, ¿sí? Coloquémosle 40 kVA, por ejemplo, ¿sí? Él recibe 40.000 voltioamperios, ¿sí? Recuerden que kVA es miles, voltioampere, muy bien. Él recibe esos 40.000 y él entrega también esos 40.000. Vamos a suponer que no se pierde nada, porque también eso es mentira porque sí se pierde, pero aquí, como estamos en un papel, pues digamos que no se pierde nada. Listo. Entonces él recibe aquí 40.000 voltioamperios a 1000 voltios. Y él va a entregar también 40.000 voltioamperios acá, pero ahora a 240 volts, ¿sí? Y ese numerito que está ahí en el transformador le indica eso, la potencia de ese transformador, ¿sí? Aquí tenemos ahora los terminales del secundario del transformador, ¿sí? Los terminales de bajo voltaje en este caso, ¿sí? Cooling fans tenemos aquí. Hay transformadores como estos que son muy grandes y el aceite no alcanza a enfriar los devanados, entonces se le ponen ventiladores para que ayuden todavía más a enfriar, ¿sí? Y bueno, el tanque, ¿no? El cilindro ese, el cuadro ese que es el transformador. Dependiendo de cómo se instale en cada una de esas 4 terminales o secondary terminals, es que nos da el voltaje que recibe que va a mandar. Eso es, sí. Aquí otro dibujo de otro transformador. Este ya sería un transformador más pequeño, ¿sí? Es un transformador seco, estos no tienen aceite, ¿sí? Es un transformador seco. Y ya está ahí abierto, ¿sí? Vemos entonces por dentro los devanados de ese transformador. Y dice ahí primary and secondary windings. Está el frame, que es donde está hecho el montaje, el enclosure, la caja. Y vea que tampoco tiene ventiladores, sino nada más tiene una rejilla para que, es una respiración ahí nomás, un respiradero nomás, ¿sí? No es de pronto tan necesario. ¿Ese frame es de cobre? No. ¿Es de cobre? Tiene que ser de material aislado, la verdad. Sí, es metal también, porque si ustedes ven ahí, eso es metal. Sí, pero no puede haber conexión entre ese frame y cada uno de los O sea, ahorita vamos a ver que los devanados en sí se conectan entre sí. Okay. Sí, pero tiene que hacerse también un cierto tipo de conexión. Por eso ustedes ven aquí estos cables. ¿Sí ven que ven aquí los cables? Sí. Sí, ahí son como las conexiones. Ahorita las vamos a ver. Sí. Ahora, compañeros, en transformadores nosotros podemos hablar de transformadores monofásicos y transformadores trifásicos. Estos dos dibujos que les acabo de poner son transformadores trifásicos, ¿sí? Pero empecemos hablando con el transformador monofásico, ¿sí? Vamos entonces al single phase transformer, ¿sí? Dile algo chiquito. Y le pongo ahí entonces dos dibujos. Uno del transformador ya como tal físico, que sería el que tenemos aquí de este lado,
y otro de lo que hablábamos nosotros ahorita de lo que en realidad sería un transformador. Cable enrollado en un núcleo de material que sea ferromagnético, ¿sí? Tenemos la bobina entonces primaria y aquí la bobina secundaria, ¿sí? Y digamos que, ¿cómo es que trabaja esto, compañeros? Casi que como magia, ¿sí? Pareciera. ¿Qué es lo que tenemos, compañeros? Cuando usted le aplica aquí voltaje a este cable, porque una bobina pues termina siendo un cable. Si usted empieza un cable, enrolla y aquí sacó la otra punta. O sea, termina aquí con dos cables, ¿cierto? Cuando usted le aplica voltaje aquí a este cable, pues entonces empieza a circular una corriente, ¿cierto? Empieza a circular ahí la corriente. Sabemos de que cuando circula corriente en un conductor se calienta, pero aparte también creo que hemos mencionado que él libera energía también en forma de campo, ¿sí? Esas líneas de campo magnético, digamos que se dispersan, ¿sí? Están dispersadas, pero este material obliga a esas líneas de campo a hacer esto, ¿sí? A tener este sentido, ¿sí? Por eso ustedes ven aquí las flechas, ¿sí? Pues compañeros, parece magia, pero no, es inducción magnética. Cuando yo tengo líneas de campo atravesando un conductor, en ese conductor se induce corriente, aparece una corriente acá, ¿sí? Y por lo tanto, pues en estos terminales yo voy a tener un nivel de voltaje que, según como esté construido el transformador, puede elevar o puede entonces aumentar. Aquí va a aparecer más voltaje o menos, que usted lo va a ver también dependiendo, hasta con este mismo dibujo usted se puede dar cuenta, porque la cantidad de cable que tenga, la cantidad de vueltas que tenga una bobina representa más voltaje también. O sea que, ¿cuál tendrá más voltaje? ¿Esta o esa de allá? El primario. La del primario tiene más voltaje, muy bien. Aquí se ve que tiene menos vueltas, o sea que aquí hay menos voltaje, ¿sí? Y tenemos del otro lado ahí el dibujo del transformador o la imagen del transformador, ¿sí? Pues compañeros, aquí lo que tenemos es esto, vean. Estos son los terminales del primario. O sea, aquí tenemos esta bobina primaria, ¿sí? Y aquí tenemos entonces la bobina secundaria, ¿sí? Ahora, si ustedes se acuerdan de lo que hablábamos hace unas semanas con este dibujo, que cuando eso yo les dije, todavía no nos enfoquemos tanto en el transformador, pero ahora sí vamos a hacerlo. Nosotros hablábamos entonces que el transformador va a tomar un nivel de voltaje alto aquí en las líneas, ¿sí? Y lo va a reducir para entregarle a usted el nivel de voltaje allá en su casa, ¿sí? Que decíamos cuál es el nivel de voltaje que llega a su casa. 240. 240, ¿cierto? O sea, aquí tenemos, vean, en la bobina aquí de este transformador, en la bobina secundaria, yo tengo que esa bobina secundaria tiene 240 voltios. ¿Y alguien se acuerda de dónde es que aparecía el neutral? Del medio. Del medio. Sí, de el medio aquí de esa bobina, ¿no? Que aquí se conectaba incluso a tierra, ¿sí? Y teníamos entonces aquí el neutro de esa instalación. Bueno, pues si me regreso aquí a este dibujo, no sé si se alcanza a ver esta conexión de acá, que en realidad hay 3 terminales acá. Y el del centro está cerrado. Eso, esta es la tierra aquí. Esa es la tierra. So, ahí Sí. esa bobina, las tres están unidas. Sí, todo esto es un solo cable. Un solo Sí, cable. está aquí todo unido. Y Sí. el neutro está conectado ahí. Y el neutro está conectado desde acá. Eso es, ¿sí? O sea que este es el transformador que nosotros normalmente vemos en los barrios o en los lugares que son residenciales, ¿sí? Transformadores monofásicos, compañeros, ¿sí? O de devanado partido, ¿sí? Bien, Un 3 por 25. ¿se alcanza a ver? Sí, allá, pero ahí por ahí. Tengo una pregunta. ¿Entran dos fases de alta tensión? 2 fases, señor. Normalmente ustedes incluso ven, si quieren lo ven en su casa hoy, ustedes ven en el poste y no ven un solo transformador, sino ven 3, ¿sí?
Entonces, ¿hay 3 también? Sí. Ah, bueno, sí. Entonces, cada transformador agarra 2 líneas. Entonces, digamos, el transformador 1 coge la línea 1 y la 2. El segundo coge la 2 y la 3. Y el tercero coge la 1 y la 3. De esa manera tenemos algo balanceado. ¿Sí? ¿Y por qué no genera un cortocircuito del hecho de que estén conectados 2 fases? Porque si 2 fases tocan, no se corta, ¿no? Ok, cuando yo conecto directamente, pues. 2 fases, Sí, pero directamente. básicamente ahí están conectadas 2 fases. No, pero ahí tienes el aislante. Sí, lo que pasa es que vea, aquí lo que yo tengo, conecto una fase aquí y otra aquí, o sea, yo estoy conectándola a través de toda esta bobina, que esta bobina tiene resistencia, o sea, yo estoy conectándola a algo, no es como que yo directamente Claro. haga esto, pum. Y esa bobina no está conectado al núcleo. En realidad no, o sea, aquí no hay conexión con este núcleo, sí está como alrededor, pues. Hay un aislante entre el Eso, hay núcleo. un a eso me refiero, aislante, porque sí, si lo- que de pronto, aquí más o menos se ve. Aquí, bueno, todo esto que se ve así blanco es material aislante, para que no haya como conexión. Y siempre va Porque sí, agarrando. si no- Tiene un sonido también cuando Es como que fuerte, vibra, muy como que fuerte, es muy un fuerte. zumbido, ajá. Muy fuerte. Ellos zumban también. Sí, cuando ya tienen incluso mucha carga, cuando ya están casi al tope de su capacidad, vibran más todavía, hacen más sonido. Sí, Y esa vaina cuando explota es horrible. sí. Sí, puede Es reventar. peligroso también. O sea, el Señor. sonido puede. Mediante el sonido puedes eso reventar. Claro, cuando antes de explotar, pues estarán. Corre, corre. Sí, pero es. Pero eso es también, de pronto algunos habrán escuchado algunos breakers que hacen así también, que hacen como, eso es por el efecto magnético también, ¿sí? Bien. Ok, compañeros, o sea que al final tenemos esto, ¿sí? Un transformador monofásico donde tenemos primario, bueno, ahí le puse por ejemplo otro valor. Sí, le puse 480 ahí, digamos. Sí, y en el secundario entonces tenemos el nivel de voltaje que nos llega a nosotros, a nuestra unidad residencial. 240 fase, 120 fase neutro. ¿Sí? ¿Estamos ahí, compañeros? Muy ¿O no? apenas, pero ahí vamos. Muy apenas. Más allá que No, sígale, profe, sígale. Sí, vamos entonces con unos ejemplos ya de lo que sería algo del examen. Ah, tan pronto, profe. Claro, eso es de una. Saliendo el payaso y se Vámonos, recio, pues. Vámonos, recio. Ok, 5. Sí, ejemplo. Bien. Entonces, compañeros, transformador monofásico, 480 voltios, 240 voltios. Eso lo que le está indicando acá es voltajes primario y secundario. ¿Sí? Primary and secondary. Entonces, en el primario tenemos un voltaje de 480 y en el secundario tenemos un voltaje de 240. Y la potencia del transformador, 24 kilovoltio amperio. ¿Cuál es la pregunta? Pues depende para lo que sea, ¿no? Pero, sí, para una, no sé, vamos a decir, para una fábrica de pronto no será nada. Sí. Bien, ¿La señor. pregunta? Y la pregunta, ¿no que no? Ah, pues ya me intrigó, pues. ¿Qué quiere ver? Dice el número 1. What is the current by the primary winding? ¿Cuál será la corriente en el primario del transformador? Sí. Entonces, la corriente, compañeros, la corriente, los amperios, esa es la pregunta. De lo que hemos trabajado hasta el momento, de lo que hemos hecho en este curso hasta el momento, ¿qué fórmula conoce usted para sacar corriente? La ley de Ohm, ¿cierto? O ley de Watt, pues. ¿Cómo queda la fórmula entonces? 24.000 Entre 480. Potencia entre voltajes, ¿cierto? Vea que en la semana 1 la vimos y ahorita que estamos en transformadores seguimos con eso, ¿no? fastidiosa. No la sacamos de nuestra No vida. íbamos a usar estas. Ya vamos para allá, porque eso es para trifásicos.
Página Sí. 63. O bueno, No, creo que también está para monofásicos. primario. ¿Monofásicos también está? Sí, ¿Qué página? No, pues es la misma, 63, potencia entre página voltaje, ¿no? 63. Sí, single phase, dice arriba. sí. KVA sobre voltaje, lo mismo, potencia entre voltaje, es la misma. Sí. ¿Cuánto es la, Salud. cuánto es la potencia del transformador? 24.000 es la potencia. Y el voltaje primario, porque ojo, le están preguntando corriente primaria, o sea, usted la fórmula la va a hacer con los datos primarios. 480. 480 es la del primario. El voltaje del primario es 480. Dividido entre los dos, 50. Sí, ahora entonces, compañeros, ¿cuánto da la corriente? 50. Pues 50 amperios. Esa es una pregunta. Señor, ¿Por qué la fórmula me dice KVA por 1000? Ajá. Si ya los KVA, o sea, 24. No, ya me la corté. Nada, tranquilo. Por eso no Claro, es que entiende. no he visto KVA. entonces, si usted le preguntaron por la corriente primaria, pues también le van a preguntar de la secundaria. Es reprobable también. Sí. What is the current by the secondary ¿Cuál winding? el significado de la palabra winding? Es devanado, el bobinado. Embobinado. Sí, bobinado. Ajá, devanado. Sí, no embobado. Combinado. 100 amperes. Embobinado. Ajá. Para corriente secundaria, ¿qué fórmula usamos? Pues la misma, ¿no? Solo que Solo, se cambia el eso es, voltaje. solo que ahora con los datos del secundario. Pero entonces les pregunto, ¿cuál es la potencia en el secundario? La misma. La misma, porque dijimos no cambia esa corriente, perdón, no cambia la potencia. La potencia es la misma en el primario y en el secundario. Ah, pero ¿cuánto es el voltaje del secundario, perdón? 240. 240. O sea que ¿cuánta corriente da? 100. Lo que hace es reduce el voltaje, pero amplía el amperaje. Eso es. Claro. Porque es que, compañero, vea, parece algo raro, parece al revés. Porque vea, analicemos aquí algo. En el lado donde usted tiene 480 voltios, ¿cuánto amperaje tiene? 50. Y en el lado que tiene menos voltaje, que tiene 240, Lo doble de 100. hay el doble de corriente. Menos voltaje, más corriente. Porque es que, vea, estamos necesitando entregar la misma potencia. O sea, yo quiero llegar a la misma potencia, pero ya se está reduciendo el voltaje. Pues algo tiene que aumentar para llegar a esa potencia. Para sacar la resistencia de eso, también ahí podemos, ¿no? También ahí puede. Sí, ahí puede averiguar la resistencia también, claro. Sí. Claro, entonces usted dice, pues tiene que aumentar la corriente. Y aumenta 100 amperios. Sí. Wow. Vamos a revisar algo en el libro ilustrado, compañeros. A ver, maestro, antes de que se mueva de ahí. Señor. Si se fija en el... Bueno, es reducción, ¿right? Sí. Arriba es 480 Ajá. y al dividir son 50, ¿verdad? Abajo son 240 y al dividir son 100. O sea, se duplica. Sí. En la ¿cómo se dice? En la teoría de numérica se ve más bajo 240 a 480, ¿correcto? Claro. Pero en viceversa, en la división, el resultado es mayor. O sea, es mayor, pero en corriente. ¿Verdad? La corriente fue mayor, pero el voltaje es menos. ¿Qué página, profe? Entonces es como lo que le decía, o sea, usted está queriendo mantener la misma potencia, pero está disminuyendo el voltaje. Algo tiene que aumentar. Aumenta la corriente. Sí, aumenta la corriente. Vamos a la página 344, compañeros. Ahí en el libro ilustrado. En el libro de Playboy. Espere, que no tengo los pinches. Sí, página 344 para los que están con 2020. RNC. Ya les digo, para 2017 va a ser ¿Qué dijiste? 334, compañeros. Maestro, Sí. ¿344?
Pero estamos en el libro ilustrado, en el libro azul. Gracias, profesor. Estoy esperando que se dé cuenta. Maestro San Pecho. ¿A qué hora dijo que se carga? Estoy esperando que se dé cuenta. Hasta lo enseñó ahí. Ok, lo perdono. Gracias. Ahora sí, maestro, procede. Ahora sí. Dicho muchachos, mucho bullying, maestro, mucho bullying. Sí, entonces, aquí bueno, primero quiero que veamos diferentes tipos de transformador, que ya dijimos, pues hay transformadores grandes, sí, como estos de tipo tanque, que sí, que son más grandes, ustedes lo ven en los postes, por ejemplo. Transformadores ya, digamos, medianos, por decirlo así, o más pequeños, que son estos de cubo, sí, estos que son secos, que ustedes los ven, por ejemplo, en las fábricas, es muy usual que los vean, sí. O transformadores más pequeños. ¿Cuál es la diferencia? ¿Entre qué? Entre aceite. ¿Entre estos dos? Bueno, digamos, la primera diferencia, este tiene mayor potencia, es para más capacidad. Segundo, el enfriamiento, este sí tiene aceite, este es seco, ¿sí? Profesor, La figura que lo dice, es botella, tiene líquido. Cuadrado no tiene. en esa empresa, usted dice que tenemos un mandado de 780. Compañeros, señor. En esa empresa, así como usted dice, tenemos un mandado de 780 voltios. Por decir algo. Un mono transformador. Lo he visto así, ¿no? Pero no. Dentro del galpón ponen ese otro transformador. Ese es para reducir aún más el voltaje. Sí. Ok, porque de 780 bajan a 360 y de ese lo bajaría a 207 o a 240 y... Sí, ahorita lo vamos a ver aquí con otra imagen porque, bueno, este último acá, que son transformadores todavía más pequeños que ustedes los ven de pronto para ya un equipo eléctrico. De 110 a 12 voltios. Ajá, que yo de pronto necesite un nivel de voltaje y yo no lo tenga. Sí, por ejemplo, algo bastante usual, que yo tenga, por ejemplo, en mi instalación 208 voltios, como por ejemplo acá en la escuela, tenemos 208, y yo quiero conectar un motor de 230. Él probablemente funciona a 208, pero mejor queda si funciona a 230, entonces le pongo un transformador que le aumente 20 voltios, 22 voltios, ¿sí? O hasta, por ejemplo, ustedes ven que en los timbres de las casas tienen transformador, es un transformador también. ¿El timbre? Claro, el timbre tiene un transformador, o el furnace también. Sí, la computadora del furnace tiene un transformador ahí también. De 120 a 24 voltios. Eso ya es un transformador. Sí, o sea que no nos tenemos que ir a una subestación para ver uno. ¿Sí? Y quiero que veamos acá, compañeros, ¿sí? Donde yo tengo un transformador, por ejemplo, de los que ven en una fábrica. Sí, uno aquí seco. Pero entonces les quiero preguntar algo, compañeros. ¿Cuál es el lado de alto voltaje? ¿Acá donde está el desconector o acá donde está el panel board? El disconnect. ¿Es el que recibe? Donde está el disconnect. Sí. Muy bien. Y el tubo es más delgado. Pero sobre todo eso es, vea, el tubo es más delgado, pero tiene más voltaje. Sí, pero tiene menos corriente. Y si tiene menos corriente, pues el cable es más delgado también, es más pequeño, no necesita ser tan grueso. Pero en este lado, que tenemos menos voltaje, hay mayor corriente y por lo tanto el cable tiene que ser más grande y por lo tanto, pues la tubería también. ¿Sí? Entonces sí, digamos lo que decía Pablo, puede ser que tengamos nosotros una instalación o máquinas a 480 voltios, pero yo también necesito nivel de voltaje más bajo para la parte de las oficinas, los lunch room, por ejemplo, no sé, y necesito poner luces, tomar corrientes, entonces pongo otro transformador que me reduzca para yo tener un panel board de 208 y 120, que yo pueda conectar las luces, los tomas, ¿sí? Oh, ok, ahora entiendo por qué tenía dos. La escuela y la iglesia, ok. No hicieron eso, un cuartito donde está el grandotote que les enseñé la foto, y adentro de la iglesia ya había dos cuartitos, uno con una cajita de las pequeñas y otro regular más con las cajas. Breaker. Bien, ¿estamos ahí? Ok, compañeros, otra posible pregunta que no tengo ahí, puede ser que le pregunten a usted por el ratio, se llama, ¿sí? Pongámosle si quiere el número 3.
el ratio, que esa es la relación que hay. La relación de transformación se llama, ¿sí? Relación de transformación. Y lo que me dice el ratio, ¿sí? O lo que le está indicando usted el ratio es básicamente la relación que hay entre los valores del primario y los valores del secundario, ¿sí? Es una de pronto posible pregunta, ¿sí? Que les puede salir en un examen. Entonces, ¿cómo usted va a averiguar el ratio de un transformador? La verdad hay varias formas, ¿sí? Se simboliza primero con la letra A. La letra A es para el ratio, ¿sí? ¿Cómo entonces usted la averigua? Puede ser, por ejemplo, voltaje primario dividido entre voltaje secundario. La relación entre el valor del primario y el valor del secundario. Entonces usted reemplaza 480 dividido entre 240. Y esto es igual 2. a 2. O sea que ¿cuánto es el ratio de este transformador? 2. De 2 a 1. ¿Sí? Pues a veces se lo van a colocar como así. 2 a 1. ¿Sí? O sea, lo del primario está a lo doble de lo del secundario. Esa es la relación de transformación. ¿Sí? Para voltaje es así. O sea, usted la puede calcular con el voltaje. Si la quiere calcular con corrientes, como la corriente es inversa, tiene que calcularlo al revés. ¿Sí? Sería entonces como secundario entre primario, si la quiere hacer con corrientes. Yo le sugiero que siempre la haga con voltaje, me parece más fácil, es lo que casi siempre uno conoce un transformador. Lo más fácil, profe. Los voltajes. Voltaje primario entre voltaje secundario. Listo, da una relación de 2 a 1. ¿Sí? Entonces usted ya sabe que también la corriente, si estamos diciendo la corriente es lo inverso, la corriente entonces va a ser la mitad, o sea, vamos a decir, yo tengo la corriente del primario, la corriente en el secundario, ¿va a ser la mitad o va a ser lo doble? El doble. El doble. Y ahí incluso Sí, lo hicimos, vea. Si tiene una relación de 2 a 1. Claro, si tiene esta relación de 2 a 1, ajá. Pero pudiera haber otro tipo de relación. Claro, todas De las 3 que a 1. quiera. De 3 a 1 o de 1.3 a 1. Ok. Sí, La simbología para ratio es como una A. es la letra A, sí señor. Ujú. Sí. Bien. ¿Estamos ahí? A veces, no es tan usual, pero a veces puede ser que le digan, por ejemplo, las vueltas que tienen las bobinas. Los turns se llaman. Los turns son las vueltas. Vamos a ponerle aquí, turns. Vueltas. ¿Sí? Entonces, si le llegaran a dar eso, que no creo, pero si se lo llegaran a dar, ¿cómo usted calcula entonces el ratio? ¿Sí? Va a ser entonces las vueltas que tiene el primario, coloquémosle entonces las turns del primario sobre los turns del secundario, por si acaso. Sí, por si acaso lo... Pero en este caso nos tendrían que dar el torque primario y el torque secundario. Claro, le tendrían que dar eso. Porque no tenemos cómo calcularlo. Claro. Tenemos que desarmar el motor para ver cuánto. Sí, no, le tendrían que dar eso. Pero vea que, por ejemplo, si yo le dijera, vamos a decir algo. Usted ya conoció esto, los voltajes, todo. Usted ya sacó el ratio a partir del voltaje. Si yo le digo que el primario, la bobina del primario tiene 200 vueltas, ¿cuántas tiene la del secundario? 100. Muy bien, la mitad. Sí, porque la relación es 2 a 1. Eso es, muy bien, compañeros. Entonces ahí sería lo contrario De la corriente. Sí, o más bien la corriente es la que es la inversa a todo. O sea, sí. Muy bien, eso es. Muy bravito, muy bravito. Me dijo que era el winding. El winding es el devanado, el bobinado. Sí, todo el bobinado. Hasta ahí, compañeros. ¿Alguna pregunta? Bien. Esto fue entonces el transformador monofásico, compañeros. Una pregunta o unas preguntas muy probables son las de cálculo de las corrientes. De pronto una que podría ser también el ratio. Puede ser que se lo pregunten también. Sí, sobre todo si van por ahí a algún suburbio. Sí. ¿Qué es la C? De pronto puede ser.
Estoy intenso con ellos. Pero no que iba a ir a Woodstock, dijo. También. Todas, diga. Que saca todo. Eso. Profe, mientras el conocimiento esté fresquito hay que aprovechar. Sí. Ah, ok. ¿Estamos ahí? Vamos a calcular los cables. Vamos ahora a ver el transformador trifásico, compañeros. Ok. Sí. Que digamos que la primera diferencia que tenemos es que ya que este dibujo va a cambiar un poquito, porque yo aquí ahorita dibujaba un devanado primario y un devanado secundario, pero ahora en el three phase va a cambiar, porque ahora yo voy a tener 3 devanados en el primario y 3 devanados en el secundario. ¿Sí? Y lo tenemos acá en el dibujo, vean. ¿Sí? Aquí tenemos los bobinados, otra vez enrollados en ese núcleo. ¿Sí? Y vean acá según entonces los colores que tenemos acá, vean. Lo amarillo es aislamiento, ¿sí? Lo que es como color amarillo o dorado o marrón, no sé qué color ven ahí. Azul. Luego el azul sería el low voltage winding. Y luego el rojo sería el high voltage winding. Vean que en el high voltage hay más cable, por lo tanto más voltaje también, ¿sí? Obviamente separados con aislamiento para que no hagamos ahí un corto. Y luego de este lado tenemos ya los 3 tanques, ahí donde por dentro estarían esos devanados. Ustedes ven también acá estos cables como de color amarillo, ¿sí? ¿Sí ven acá estos? ¿Sí? Estos cables acá, estas conexiones. Bueno, compañeros, ahí es porque esos devanados se pueden conectar entre sí, ¿sí? Se van a conectar entre sí dependiendo de lo que necesitemos. Y entonces esa es otra posible pregunta para el examen. Muy probable que le pregunten sobre conexiones de un transformador trifásico. Vamos entonces a repasar sobre todo las más comunes que ustedes van a ver, ¿sí? Antes de que se vaya, maestro, ahí señaló usted 3 cosas, son 4 en el color TEL. Uno es insolación. Ajá, sí, es que hay dos que dicen insulation. Ya, Fase azul y fase roja. ya, Sí. pero me refiero a la letra L. ¿Cuál es su Oh, dice insulation de low voltage. Low voltage. Sí, Okay. ajá, y el H high voltage. Ok. Sí, ajá. Entonces, compañeros, los transformadores, estos devanados se pueden conectar en delta, ¿sí? Que también ustedes lo pueden escuchar como triángulo, triangle, ¿sí? Delta, triangle es lo mismo. O se puede conectar en estrella o en Y, ¿sí? White, ajá, star, white es lo mismo, ¿sí? Vamos a repasar entonces las conexiones más comunes que van a estar encontrando ustedes. Una de las más comunes que van a encontrar, compañeros, es tener conexión delta para el primario y white para el secundario, star en el secundario, delta star o delta white o triangle star. ¿Es parecido a los motores, profesor? Eso le da sentido Sí. de giro al motor. ¿Sí? Porque eso lo vimos también en la clase. ¿Lo vieron ¿Lo abajo? vieron en la clase? ¿Motores? Sí. Ajá. Entonces sí, aquí también se pueden conectar en delta o en Y. Entonces vamos a repasar esta conexión que es una de las más comunes que ustedes van a encontrar. Entonces, tenemos acá que el primario va a estar en delta. Vamos a analizar acá los niveles de voltaje para esta conexión. Entonces, vamos a decir, compañeros, que aquí este transformador en el primario lo están conectando en delta, ¿sí? Y vamos a decir que este transformador tiene un nivel de voltaje que le va a llegar a este transformador en el primario de 480 voltios, ¿sí? O sea, vamos a decir que yo voy a aplicar fase 480, o sea, yo voy a aplicar aquí entre, vamos a ponerle fase A, escribámoslo aquí mejor, fase A y fase C, yo voy a aplicar 480 voltios, fase C con B también voy a aplicar 480 voltios, y fase A con fase B yo le voy a aplicar aquí 480 voltios, ¿sí? Vamos a ver entonces esos terminales a dónde llegan y cuánto voltaje le está llegando exactamente a los devanados. Entonces empecemos aquí con la fase A.
y la C, la fase 1 y la 3. Si seguimos los cables, llegan entonces acá y se conectaron directamente a estos puntos, ¿no? O sea que ¿cuánto recibió esta bobina? 480. 480. Que recibimos entonces 480. ¿Sí o no? Hagamos ahora fase C y fase B. Seguimos aquí estos dos cables. Llegamos acá, vean. ¿Cuánto recibió esta bobina? 480 también. Y ahora A con B. Que vea dónde llega. 480 también acá entonces. O sea que este es un transformador que está en el primario con 480, estamos diciendo. ¿Listo? El primario tiene 480. Vamos a suponer entonces que este transformador se construyó para que, si usted le aplica 480 a las bobinas del primario, recordemos que a través de inducción magnética se va a inducir voltaje en las bobinas del secundario. Vamos a suponer que él está construido, el número de vueltas y todo eso está construido para que aquí, en estas bobinas, se induzcan 120 voltios. Coloquémoslo color negro. 120 voltios. ¿En las tres? Sí. En las tres bobinas se va a inducir 120. Bien, ahora, en esta conexión, compañeros, es muy interesante y muy importante la conexión en estrella, porque la forma en la que están conectadas las bobinas me permite que haya un punto donde todas se conecten. Es un punto en común entre todas. Vean que aquí la bobina 1, recordemos, son dos puntas. Es un cable que empiezo a enrollar y luego termina. O sea, al final tengo dos puntas de cable. Una punta de cada bobina va conectada con otra. ¿Sí? O sea, todas se conectan en un punto. ¿Sí? O sea, hay un punto donde llegan ahí los tres cables, ¿sí? Y todos se conectaron ahí. Todos quedan ahí conectados. Que es ese punto que tenemos ahí. Normalmente, compañeros, ese punto es un punto común que entonces yo voy a conectar a tierra. ¿Sí? Y que es de ahí de donde yo saco el neutro en un transformador que es trifásico. ¿Sí? Y las otras puntas de bobina serían los terminales que van a llegar allá, digamos, a mi panel, por todas las líneas de alimentación. ¿Sí? Entonces, la otra punta de la bobina 1 es la línea 1, la otra punta de la bobina 2 es la línea 2 y la otra punta de la bobina 3 es la línea 3. ¿Sí? Fase 1, fase 2 y fase 3. Revisemos los voltajes aquí, fase con neutro, a ver cuánto dan. Entonces, si yo traigo un multímetro y yo reviso fase A con neutro, vamos a revisar. Llego acá, ¿que cuánto voltaje hay aquí? Estábamos diciendo que ahí se induce 120. Entonces, entre fase 1 con neutro, efectivamente tengo 120 voltios. ¿Sí? Hagamos lo mismo ahora con la fase 2. Fase 2, neutral. Y tenemos 120 también, ¿no? Entonces, fase 2 con neutro, vamos a hacerlo aquí. ¿Sí o no? Voy a cerrar la puerta. No, no. Me está tapando, maestro, no me hagas hágate. Fase 3 con neutro, compañeros. ¿Sí? En el- Se revise, vea. ¿Cuánto tenemos? 120. 120 también. O sea que aquí tenemos 120 voltios. Entre fases con neutro, cualquier fase con respecto al neutral da 120. ¿Sí? Ok, este es estrella, lado derecho, y aquel es white. Delta. No, Ahora una pregunta. estrella es white. Oh, estrella es white. Sí. Ok. Y delta es triángulo también. O sea, que entra En delta, en delta y sale en estrella. sí. Y eso es lo más común, dijo.
Sí, este tipo de sistema es bien común, señor. ¿Por qué aquel lado es 120 y por qué este lado es 480? Estamos diciendo que el transformador está construido así. O sea, para que si usted aplicó 480 acá, a través de inducción magnética, aquí se induce en 120.